Apocalipsis 3:14. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Maravillosa la palabra del Señor, hermanos míos, que habla y ministra por sí sola. Como ustedes bien saben, el libro de Apocalipsis, antes de empezar a hablar de las cosas futuras, comienza con una visión de Juan acerca de la persona de Jesús, viéndole en un estado glorificado como no le había visto antes. Y después sigue con un mensaje para 7 iglesias que están en Asia. Es decir, antes de ubicar a Juan en lo que había de venir, ubica a Juan en el estado presente de la iglesia de sus días. Y le manda a escribir a la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Y como ustedes bien saben, las 7 mensajes a las 7 iglesias no solo son 7 mensajes concretos para iglesias concretas en ese momento. Tienen 2 vertientes. Por un lado son 7 mensajes concretos a 7 iglesias reales de aquel tiempo, pero también son 7 avisos a la iglesia de Jesucristo, porque son 7 estados por los cuales la iglesia puede pasar. Es decir, según la iglesia se cuide, según la iglesia se consagre, según la iglesia piense y según la iglesia camine, se podrá convertir en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Sardis, en Tiatira, en Filadelfia o en la Odisea. Son 7 avisos de la palabra de Dios, exhortándonos a la vigilancia espiritual y a mirarnos siempre en el espejo de la palabra y de la presencia de Dios, para conservarnos puros delante de su presencia. Y después de haber hablado a 6 iglesias, termina con el último mensaje. ¿A quién? A la Odisea, a la iglesia tibia. ¿Y cómo empieza el mensaje a la iglesia tibia? Déjenme que muy rápido, en unos minutos, nos introduzcamos a estos textos. Como en cada uno de los 7 mensajes, empieza con una presentación de Jesús. Porque todo mensaje a las 7 iglesias, independientemente del mensaje, comienza con una presentación de Jesús. Primero se muestra el dador del mensaje y luego se muestra el mensaje. Porque difícilmente entenderá las cosas de Dios quien no conoce a Dios. Difícilmente entenderá, o imposible que entienda la iglesia, los principios de la iglesia, la administración de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, quien no ha conocido primero al dueño de la iglesia. Por eso primero cada mensaje empieza con una proyección de quién es el Señor de la iglesia. Y a cada uno se presenta de una manera, y en el caso de la Odisea se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Como ustedes saben, la palabra amén significa así sea, confirmación, certeza. Esto es la palabra amén. Certeza, confirmación, así sea. Ahora bien, muchos a lo largo de la historia y muchos hoy podemos cerrar nuestras oraciones diciendo amén.
O podemos cerrar una frase de un mensaje diciendo amén. Pero ninguno se ha podido dar el título de el amén. Muchos han dicho amén, pero solo uno se puede dar el título de el amén. ¿Por qué se llama Jesús a sí mismo el amén? Porque si amén es certeza, confirmación. Si amén es así sea, lo que Jesús está diciendo es que es la confirmación viva y la garantía viviente. Es la confirmación en persona de toda la verdad de Dios. Amén. Aleluya. Toda la verdad divina, porque a ver cuántos están de acuerdo que la suma de su palabra es verdad. Amén. Lo que Dios dijo es verdad. Amén. Lo que Dios dice es verdad. Amén. Lo que Dios dirá es verdad. Amén. Todo lo que es Dios es verdad. Y toda esa verdad eterna divina se concentra en un núcleo. Ese núcleo es la persona de Jesucristo. Por eso Jesús habla de sí diciendo que Él es el amén, es la confirmación viva, es la garantía en persona de toda la verdad de Dios. Luego entonces está diciendo que si es el amén, y además de eso es el testigo fiel y verdadero. Como ustedes saben, la palabra testigo, para que alguien fuese considerado testigo ante un tribunal, primero tenía que ser capaz de dar un testimonio coherente. Segundo, tenía que tener crédito, credibilidad de lo que decía. Tercero, tenía que estar dispuesto a dar la vida por el testimonio que daba. Estos eran los 3 requisitos para llamar a alguien testigo. Primero, capacitado para relatar los hechos conforme a la realidad. Segundo, con crédito y credibilidad suficiente para ser creído en lo que dice. Y tercero, dispuesto a dar su vida por aquello que dice y que testifica. Y pregunto, ¿quién mejor que Jesús? Aleluya. Para ser llamado testigo fiel. Amén. Si no hay nadie más capacitado que Él para decirnos la realidad de cómo estamos. Amén. Si no hay nadie con más crédito que Él en lo que dice, nadie le puede contradecir. Y tercero, si Él estuvo dispuesto a sellar con su vida el testimonio que salía de su boca, luego entonces Él es el testigo fiel y verdadero con todas las letras. Ahora entonces, resumiendo esta presentación, si Jesús es el amén, la garantía viviente, la confirmación en persona de toda la verdad divina, y además de eso, es el testigo más capacitado para testificarnos de su verdad. Más aún, es el que más crédito tiene a la hora de hablar y nadie puede contradecirle, jamás nadie le ha pillado ni le pillará en ningún renuncio, en ninguna cosa maldicha. Y es el que selló con su vida y con su muerte el testimonio que salía de su boca. ¿Cuántos creen que Jesús es la persona perfecta para decirnos cómo está nuestra vida cristiana? Lo que yo te digo, lo que el hombre te dice puede ser cuestionado, puede ser sometido a debate, pero lo que Jesús dice es irrebatible. Por lo tanto, habiéndose presentado así Jesús, dice, ahora yo que soy el que puedo revelarte tu estado. Y no el hombre. Te voy a decir lo que he visto en ti. Y le dice a la Odisea, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¿Por qué utiliza esta expresión? Y dice, ni frío ni caliente, como si estuviese hablando de agua. ¿Por qué utiliza el símil de temperaturas? Porque dicen los que saben, dicen los comentaristas, que algo que no tenía la Odisea era manantiales de agua. Y como la Odisea no tenía su manantial propio de agua, tenía que importar el agua de otros lugares. De modo que para cubrir las necesidades de agua en la Odisea, venía un acueducto que traía el agua caliente desde Hierápolis. Y venía otro acueducto que traía el agua fría desde Colosas. ¿Que necesitaban agua fría? De Colosas venía agua fría. ¿Que necesitaban agua caliente? De Hierápolis venía agua caliente. Pero también dicen que según venían de aquel lugar hubo una mala distribución de los canales de agua. ¿Y sabe qué pasaba? Que se juntaban el agua caliente de un sitio con la que venía fría de otro. Y al juntarse la caliente y la fría, ¿qué ocurría? Se quedaba tibia. ¿Y qué ocurría?
que en invierno hacía falta agua caliente para los niños y llegaba tibia, no servía de nada. En verano hacía falta agua fresca para refrescarse, pero venía tibia, no servía para el verano, no servía para el invierno. Utiliza Jesús este símil y dice: la Odisea, ¿te has dado cuenta cuando necesitas agua caliente y no la tienes porque está tibia? ¿Te has dado cuenta cuando en verano necesitas refrescarte, pero el agua que esperas fría viene tibia porque se ha mezclado, no se define, y como no se define no sirve para nada? Pues así me siento yo con los tibios, así me siento yo contigo, la Odisea. No te encuentro ninguna utilidad, ni para bien ni para mal, porque no te defines. Ni frío ni caliente. ¿Cómo definir al tibio? El Señor Jesús lo compara a un agua que no se define en su temperatura. Que ni le ama ni le odia. Desde que Jesús apareció, hermanos míos, Jesús nunca dejó a nadie sin efectos. Jesús nunca pasaba desapercibido. Jesús nunca fue inocuo en ningún lugar. Donde Él llegaba causaba cosas, causaba reacciones, ¿verdad o no? Amén. Es decir, había gente que le seguía, le amaba y le servía y daba la vida por Él. Había otros que le blasfemaban, que le odiaban y perseguían a su iglesia. Primeros 90 años de la historia de la iglesia se definen dos temperaturas. Por un lado están los fríos, los que le blasfeman, los que le odian y persiguen a su iglesia. Pero por otro lado están los que vivían en el calor del Espíritu Santo, los que le amaban, los que le servían, los que vivían para Él. Pero señores, no ha terminado todavía el primer siglo de la iglesia y nace otra raza extraña. Nace otra especie difícil de clasificar, que no están en una clase ni en otra. No se definen. ¿Por qué? Porque no son enemigos declarados, no blasfeman, no persiguen a la iglesia, no meten cristianos presos, no insultan el nombre de Dios. Pero les quieres clasificar en la otra parte y tampoco, porque tampoco le aman sinceramente, tampoco viven para Él, tampoco le alaban con todo el corazón, tampoco invierten nada en Él, se han quedado en medio. No son ni enemigos declarados ni amigos sinceros. ¿Y hasta qué punto le preocupa a Jesús? ¿Hasta qué punto le preocupa a Jesús? La iglesia que dice una palabra muy fuerte que a mí hace años ya me conmovió, me estremeció. Dice Dios: ojalá. Llega Jesús a desear, fueses frío o caliente. Una de las dos cosas. Hermanos míos, que el mismo que ha dado su sangre, el que lo ha dado todo por la salvación del hombre, llegue a decir: ojalá fueses una cosa o la otra, fueses frío o caliente. ¿Por qué llega Jesús a desear desde su corazón que fuese una cosa o la otra? Porque desde uno de los dos sitios le puede tratar. Pero ¿cómo trata con el que no se define? Está diciendo Jesús: ojalá fueses frío o caliente. Señor, ¿por qué deseas que sea frío o que sea caliente? En pocas palabras, Jesús nos está enseñando algo. ¿Me dejan que se lo diga? Amén. Hay más esperanza para un inconverso sincero que para un tibio. Hay más esperanza de cambio para un blasfemo definido que para alguien que juega a ser cristiano. Vamos a la Biblia. Hay más esperanza para un Saulo de Tarso que respira amenazas contra la iglesia, que va pidiendo permisos firmados para meter presos a los cristianos, que consiente la muerte de Esteban. Hay más esperanza para él. ¿Por qué? Porque él dice: porque lo hice por ignorancia en incredulidad, por esto fui recibido a misericordia. Porque en su error, en su maldad, en su condición de enemigo estaba siendo sincero. Y viendo Dios su corazón, dice: si es sincero y es definido para ser enemigo, si yo le toco el corazón y lo transformo, más sincero y más definido será para ser apóstol, para ser siervo. Y así fue como de un Saulo enemigo Dios sacó al apóstol más deslumbrante de la historia de la iglesia,
¿Por qué? Porque hay más esperanza para un enemigo sincero, porque por lo menos es claro en lo que quiere, es definido. Hermanos, me da más esperanzas que un inconverso se niegue a ir al culto mientras no se rinde a Dios. Yo tengo un cuñado, un hermano de mi compañera, que la lleva haciendo llorar desde hace años, y ella siempre ora por mi Pedro, y ora el Señor y me dice: Emilio, me carga mucho este hermano mío, que le encanta el mundo, que no viene al culto. Y le digo: mira, una sola cosa, yo he hablado varias veces con él y le he testificado, y le he dicho a mi mujer: puedes estar tranquila de una cosa, es que el día que venga a los cultos y escuche la palabra, no lo va a hacer ni por contentarte a ti, ni al tío, ni a nadie, porque tiene un corazón que es transparente en lo que quiere, y el día que Dios le toque, si viene, vendrá de verdad, y el día que se convierta, se convertirá de verdad, no será un religioso que viene para llenar un banco. Hermanos míos, hay más esperanza para ellos que para el que viene por miedo al infierno, para intentar cubrirse entre la masa, pero sin llegar a entregarse a Jesús de todo corazón. ¿Por qué? Porque lo que no ve el pastor, lo que no ve el hombre, lo que no ve el obrero, lo que no vemos nosotros, lo ve Jesús. Él mira con sus ojos como llama de fuego y dice: yo conozco tus obras, te estoy viendo que no eres frío ni caliente. Yo quiero un pueblo que se defina, yo quiero una iglesia definida, yo quiero una iglesia radical. El tibio no es amigo íntimo ni es enemigo declarado. No blasfema a Dios, pero tampoco le adora al 100%. No ataca el evangelio, pero tampoco lo promueve. Señor, ¿y dónde podemos ver? ¿Dónde podemos ver lo que delata al tibio? Y el Señor contesta y nos dice: porque tú dices. Es decir, el Señor va a evidenciar la tibieza del tibio en sus palabras. Porque tú dices: me he enriquecido, soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Anda, a ver, Señor, ¿cómo era? El Señor dice: porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y dónde está el pecado? ¿Y dónde está el escándalo? ¿Y dónde está el gran desorden que yo estoy esperando a una persona a la que el Señor le dice: tibio, a boca llena? No está en ningún sitio, pero vamos a ver el diagnóstico de Jesús. ¿Por qué Jesús lo llama tibio? Le llama tibio por su conformidad. Porque dices que eres rico, que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Ay, Padre, el caso es que esto estalla, trastoca el concepto que yo siempre he tenido de un tibio. Porque la idea que yo siempre he tenido de un tibio es el que viene al culto por la tarde pero se va de juerga por la noche. Esa es mi idea de un tibio. Mi idea de un tibio es el que viene al culto, adora aquí, pero luego la forma en el mercado y se hace más valiente que nadie. El que viene al culto, viene a una oración, el que echa la ofrenda y dice amén, pero luego estafa, miente, se mete en negocios malos. Ese para mí es el tibio, el que es una persona aquí y otra persona en la calle. Por lo tanto, espero que cuando Jesús evidencie su tibieza, le diga: porque vives una doble vida, porque estás practicando esto y esto a escondidas, pero yo te veo. Pero resulta que voy a Apocalipsis. Y el Señor dice que ¿por qué eres tibio? Sencillamente porque vives tan conforme que crees que ya no necesitas más. Y pregunto, hermanos míos, ¿acaso Jesús tiene algún inconveniente o alguna timidez en denunciar un pecado fuerte si lo ve? ¿Acaso Jesús no denuncia los males en su iglesia cuando Él los ve? ¿No le dice a la iglesia de Tiatira: retienes ahí a Jezabel, a la doctrina de las Nicolaitas? ¿No descubrió a Ananías y a Zafira? ¿No le dice el Señor por la pluma de Pablo a los corintios: se oye que hay entre vosotros esto y esto? Es decir, cuando Dios detecta pecados morales, desórdenes fuertes,
malas prácticas, escándalos en su iglesia, él los denuncia, los evidencia y los trata con toda transparencia, porque él no tiene problema en curar a su iglesia del mal del pecado. Luego entonces, si Dios no le denuncia, si el Señor no le denuncia a la Odisea ningún pecado moral, ninguna doble vida visible, ningún desorden fuerte, ¿por qué es? Sencillamente porque no lo tiene. Porque la Odisea no es ese tipo de cristiano, de creyente que viene al culto pero luego se va de juerga, que viene al culto pero luego estafa, que viene al culto pero luego se hace valiente. No. El perfil de la Odisea es una persona de más o menos buen vivir. Es una persona que cívicamente se comporta bien, que moralmente se comporta bien. Es una persona que a lo mejor no se le puede señalar diciéndole has hecho esto o esto. Pero tampoco se ven en ellos unos frutos de verdadero cristiano nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo. Porque hay que entender que hay una gran diferencia entre un código moral correcto y unos frutos de vida cristiana. Hay gente que vive sin pecar visiblemente. Hay gente que no cae en pecados grandes porque ya de familia no va con ellos, porque tienen una buena crianza, porque tienen una buena escuela, porque tienen una conciencia bien educada y por sus principios morales y humanos, aunque nunca conocieran a Dios, no caerían en ciertas cosas. Pero hay que preguntarnos, ¿será que vida cristiana solo es rectitud moral? Vivir, hacer las cosas medio bien y no hacer daño a nadie. Hermanos, es mucho más que eso. La vida cristiana es el milagro de la regeneración. La vida cristiana no es hacer las cosas medio bien, es hacer la voluntad de Dios. La vida cristiana no es ser mejor persona, es ser más como Cristo. Vida cristiana no es mejorar, es morir para resucitar a una vida nueva en Jesús. Por eso déjenme decirle que los tibios de hoy en día, muchos de ellos no están mintiendo, estafando, emborrachándose, ni haciendo cualquier clase de pecado visible. Muchos de ellos viven una vida cómoda, a gusto, sin pecado visible. No se le puede denunciar, no se le puede avergonzar, pero tampoco se detectan los frutos de una vida consagrada, de una vida nacida de nuevo que le apasiona a Dios. Hermanos, tenemos que empezar a redefinir nuestro concepto de tibio y nuestro concepto de cristiano, porque el mundo se está abriendo paso en la iglesia a pasos tan agigantados. El mundo está sembrando la mente de la iglesia con tanta fuerza que últimamente el tibio es el cristiano y el cristiano es el fanático. La iglesia ha llegado a un estado en el que al tibio se le tiene por cristiano y al cristiano se le tiene por fanático. ¿Pero qué delata al tibio? Quédate con esto, apúntalo en tu corazón. Al tibio no le define un pecado grande, sino una fe mediocre. Eso es lo que define a un tibio, una fe mediocre. ¿Cuál es el lema del tibio? Déjame que te lo comparta de unos minutos. El lema del tibio es: ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. Ese es el lema del tibio. Ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. Aquí hace mucho frío y te mueres de frío, pero aquí el fuego de Dios te transforma, te vivifica, te consume. Pues me voy a quedar aquí en medio, donde el frío del mundo no me congele, pero tampoco el fuego de Dios me transforme. El tibio vive haciendo un constante equilibrio para que no le alcance ninguno de los dos males, ni la condenación por ser pecador, ni la persecución por ser santo. Haciendo equilibrio, intentando que no le alcance ninguna de las dos cosas. ¿Cuál es? El lema del tibio es lo que un escritor cristiano llamó el evangelio de $3. ¿Cuál es el evangelio de $3? Este hombre decía: necesito comprar $3 de Dios, por favor. No quiero tanto de Él que haga perturbar mi alma, que haga explotar mi alma, ni perturbar mi sueño. Quiero que sea el equivalente a un vaso de leche templada o una siesta bajo el sol. Decía: no quiero tanto de Él que me obligue a amar a mis enemigos, ni que me saque de mi comodidad. Quiero éxtasis, no transformación. Quiero el calor del vientre, pero no el nuevo nacimiento. Quiero experiencias,
pero no compromiso. Y cerraba la petición diciendo: quiero medio kilo de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar 3 euros de Dios, por favor. La filosofía de hoy, el evangelio de 3 euros. Sin compromiso, sin entrega, sin invertir nada. Un evangelio que solo piensa en aquello de lo que se quiere librar y no en aquello que persigue. Pero déjame decirte, evangelio es mucho más que un número de emergencia para librarnos de cosas malas. El evangelio es perseguir la vida de Cristo como único objetivo de vida. ¡Aleluya! Porque evangelio de 3 euros es la peor desgracia y el peor error que un hombre pueda cometer. Qué desgracia, hermanos míos, vivir un evangelio de 3 euros, estando en la casa del pan, de la riqueza, de la abundancia, teniendo por Padre al Dios de los cielos. Pero el lema del tibio, ¿cuál es? Ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. El lema del tibio es el evangelio de 3 euros. El lema del tibio es encontrar la zona de seguridad y de comodidad. Pero este es el tiempo donde tiene que sonar una voz de alarma, no solo desde los púlpitos, tiene que sonar una voz de alarma en la boca del cristiano. Y es que unos a otros nos tenemos que hostigar entre nosotros, nos tenemos que exhortar y animar a vivir una vida cada vez más entregada al Señor. Nos tenemos que animar ¿a qué? A que no existe término medio. Déjenme decírselo, hermanos míos, es un engaño del diablo. El término medio no existe. Según la Biblia está la potestad de las tinieblas y el reino del amado Hijo de Dios. No hay un tercer reino. Cuando el hombre cree que se gobierna solo, realmente lo está gobernando Satanás sin que se dé cuenta. No hay término medio, o las tinieblas o la luz. No hay término medio, o el mundo destruye o Dios transforma. Hoy te invito, si te sientes lejos, acércate al fuego de Dios, acércate al fuego de Dios, acércate al fuego de Dios. Porque no hay término medio. Si el mundo no te destruye, entonces Dios te transforma. ¿Y cuántos están de acuerdo que lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos transforme? Ahora bien, palabras del Señor, la contestación del Señor. Por lo tanto, yo te aconsejo: compra de mí oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas. Como algunos saben, ¿por qué la Odisea dice soy rico? ¿Por qué la Odisea se siente tan segura? Hay 3 cosas que hacían exclusiva a la ciudad de la Odisea. Una de ellas, era una ciudad tan rica, tan sumamente rica, que en una ocasión la devastó un terremoto y la Odisea se derribó completamente. Y la Odisea tenía una renta per cápita tan grande que sin la ayuda de Roma, de César ni del Estado, con el propio dinero de los habitantes, se levantó sola la ciudad de la Odisea. Tenían fortuna suficiente para levantar ellos solos su propia ciudad. Y la levantaron. Y como todo logro fuera de Dios, eso crea un orgullo, una falsa seguridad. Y la Odisea dice, soy rico. ¿Cuál es otra cosa que le hace exclusiva a la ciudad de la Odisea? Se dice que allí se producía un tipo de lana que llamaban lana negra, que desde allí la exportaban a otras ciudades. De modo que la exportación de lana negra que solo salía en la Odisea les hacía más rico. Y tercero, se dice que los minerales que se producían allí en la Odisea producían un colirio. Y que era un colirio tan exclusivo que aún médicos de otros lugares recetaban al paciente y le decían, vete a por colirio de la Odisea, que es el mejor de todos. Así que ahora acompáñame en esta escena. Son tan ricos que se levantan solo de un terremoto. Son cabeza en la exportación de tela para hacer ropa. Visten a las demás ciudades y son cabeza en hacer colirio para aclarar la visión de las otras ciudades. Y ahora Jesús le dice, yo te aconsejo, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Compra de mí vestiduras para vestirte. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Al rico le dice, hasta que yo no te dé oro estás pobre. Al que viste a los demás le dice, hasta que yo no te vista estás desnudo y en vergüenza. Y al que produce colirio le dice, hasta que yo no te dé colirio
Dios, cuando el tibio se siente seguro, cuando el tibio se siente fuerte, cuando el tibio se afianza en su falsa seguridad, viene Dios y le dice: no me hagas que te haga encontrarte con la realidad, porque te voy a hacer ver que ni tienes, ni vales, ni puedes. Si yo no te ayudo, no tienes nada, no consigues nada. Hermanos míos, que nos humille Dios allí donde más fuertes nos sentimos, para que nunca nos olvidemos que dependemos de Él. Por eso Jesús, habiendo definido primero el lema del tibio y el lenguaje del tibio, ahora le dice su reacción y su terapia. Primero, te voy a hacer ver tu pobreza, te voy a hacer ver tu condición y te voy a hacer ver tu estado. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Que si tú le preguntas a la Odisea ¿cómo estás?, te dice bien. Ay, ay, ay. Pero escucha, que no está hablando con una iglesia extraña. No son de una fe contraria a Jesucristo. La Odisea aparece en sus orígenes como una iglesia de Dios, ¿verdad o no? De hecho, cuando está hablando con una de las iglesias, el apóstol Pablo ya escribía la Odisea años atrás y dice: quiero que la carta de la Odisea se lea en vuestra iglesia y que la que os he escrito allí la leáis en la Odisea también. Más aún, vamos al capítulo 1. ¿Cómo la ve Juan a la iglesia de la Odisea? Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano. Y les llama hermanos. ¿A quién? A las 7 iglesias que están en Asia, incluida la Odisea. ¿Cómo ve Juan a la Odisea en la visión? Ve al Señor en medio y 7 candeleros alrededor, que son 7 iglesias. Y uno de esos candeleros, ¿quién es? La Odisea. ¿Qué ve Juan? 7 estrellas en la diestra de Jesús. Y una de esas estrellas, ¿quién es? El pastor de la Odisea. Es decir, que la Odisea no es una iglesia extraña a Jesús desde sus orígenes. Es una iglesia que en sus orígenes es genuina, pero se ha ido estropeando. Ha dejado que la mentalidad del mundo vaya calando. Se ha ido alejando del fuego, se ha quedado en una distancia media buscando la comodidad. Y Jesús le tiene que hablar y decirle: mira, te estás volviendo tibio. Es decir, la tibieza muchas veces es un estado al que se llega, no una forma en la que se nace. Todos estamos en peligro de volvernos tibios si no nos mantenemos alerta y si no nos mantenemos cerca de Dios. Déjame decirte que es un peligro latente para todos. La Odisea es original desde su comienzo, pero Jesús le tiene que hablar y decirle: aunque tú te ves bien, yo no te veo así. Aunque tú te ves salvo, yo te veo mal. Aunque tú te ves bendecido, yo no te veo así. Porque la Odisea, para tener paz, para vivir engañado y decir estoy bien, la Odisea se tenía que sentir salva, se tenía que sentir bendecida y se tenía que sentir de maravilla. Es decir, tú le preguntabas a un miembro de la iglesia de la Odisea y le decías: ¿cómo estáis? Y te decía: estamos gozando, ha venido de visita fulano, está de pastor este otro, hemos tenido un culto que pa' qué, ahora nos vamos a ir a un retiro, ahora vamos a hacer otro, las niñas han hecho una danza, van a levantar a mi primo de candidato. Tú le preguntas a alguien de la Odisea y la Odisea te dice: hemos tenido un cultazo. Mientras tanto Jesús en la puerta diciendo: me dejan entrar. Si tú le preguntabas a un laudicense, te decía que era un cristiano, te decía que se iba al cielo, te decía que vivía en la fe. Pero Jesús desde arriba, desde otra perspectiva, le dice: como sigas así te vomitaré de mi boca. Tercera característica: el tibio no es consciente de lo que le espera ni de cómo está. Solo un diagnóstico divino puede hacer al tibio encontrarse con la realidad y salir del engaño. El tibio se cree que está bien. Se cree que está bien. Pero ¿saben algo? Esto lo aprendí de los médicos, porque lamentablemente, por circunstancias de la vida, hemos tenido que tener en mi casa mucha relación con ellos y nos enseñaban en una conversación: el peor grado de deshidratación de un cuerpo no es cuando la sed te quema la garganta, no es cuando tienes una sed extrema que te bebes lo que sea. El peor grado de deshidratación es cuando ya dejas de tener sed.
Porque mientras tienes sed, es porque todavía el cuerpo tiene fuerza para pedirte agua. Pero cuando a pesar de estar deshidratado ya no echas en falta, ves el agua y la desprecias, es porque el cuerpo está empezando a morir, porque ha perdido la esperanza de beber y la esperanza de mantenerse con vida. Por eso tengo que decir que cuando peor está un cristiano, cuando peor está un tibio, no es cuando se mira y dice qué mal estoy, es cuando se mira y dice estoy bien, no me hace falta nada. Es cuando no se deja pastorear, es cuando no se deja corregir, es cuando no se deja exhortar, es cuando no se deja inquietar, cuando no recibe nada, cuando se cree que sabe mucho. Ahí está en el peor grado de deshidratación, está muriendo tan avanzadamente que ya no echa en falta el agua, no echa en falta la comida, pero suena la alarma de Dios y le dice todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo, porque si sigues así te vomitaré de mi boca. Déjenme decir con mucho amor y mucho cariño que con Jesús no hay quien juegue. Él ha dicho, si sigues así te vomitaré de mi boca, y cuando dice te vomitaré de mi boca le está diciendo te expulsaré del cuerpo, perderás toda comunión conmigo, perderás toda relación conmigo. No pienses que puedes estar siempre a mi lado y siempre queriéndome engañar. No, no y no. Él demanda ser amado con sinceridad. Él demanda que su esposa le ame. ¡Santo! Jesús nunca buscó una esposa perfecta, Dios. pero sí una esposa fiel. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Te amamos. Mi alma te adora, Dios. Por eso la advertencia es para tomar muy en serio. Porque llegará el día, y yo creo que será muy pronto, que la trompeta suene. ¿Y saben qué ocurre? Cuando la trompeta suena se juntarán la cabeza y el cuerpo. Y cuando se juntan la cabeza y el cuerpo, entonces los tibios serán vomitados. Y se llevarán la sorpresa de que el Evangelio no es para gente perfecta, pero sí para gente al menos auténtica. Te adoro, Dios. Llevo 37 minutos, ¿me dan unos minutos más? Amén. ¿Cuál es el problema del tibio? No se define. ¿Cuál es el lema del tibio? Ni destruido por el mundo ni transformado por Dios. ¿Cuál es el lenguaje del tibio? Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, estoy bien, no necesito nada, no busco más, no anhelo, no me apasiono, no tengo hambre, no quiero más. ¿Cuál es la terapia de Jesús? Primero, una confrontación con tu realidad. Eres pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Después de la confrontación que hace, un ofrecimiento. Compra de mí oro, vestiduras y colirio. Y para el creyente mediocre que no se define, que se quiere quedar en el medio, que no manifiesta frutos, que no manifiesta crecimiento, que no manifiesta nada. ¿Cuál es la última terapia de Jesús después de haberle confrontado, de haberle amenazado con vomitarle de su boca? Termino aquí y esta es la parte que más bien me hace. Bendito eres, Dios. Esta es la parte que más me quebranta. Te amo, Dios. Porque después de haber visto al Jesús más duro, después de haber visto al Jesús más tajante, más cortante, después que le ha dicho el tibio todo lo que no le dice a la mujer adúltera a la que le llevaron para apedrear, lo que no le ha dicho al ladrón de su derecha, lo que no le ha dicho a tantos y tantos pecadores arrepentidos que han venido a su presencia, se lo ha dicho el tibio. Y después de ver al Jesús más tajante y más cortante, es como que me vuelvo a él y le decimos: Señor, no estamos acostumbrados a escucharte hablar tan fuerte. Te conocemos siempre como alguien tan tierno, con esa forma de tratar, con esa delicadeza, con ese amor. Que nos cuesta verte hablar de una forma tan dura y tan cortante.
¿Ya has dicho todo, Señor? Y ahora Jesús dice, tengo una cosa más que decir. ¿Cuál, Señor? Pues apunten todos, dice el Señor, que yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Primero hace una confrontación de la realidad para que la realidad te confronte y te despierte la sensación de temor de Dios, porque Dios todavía merece ser temido. Aún en tiempos de gracia Dios merece ser temido y honrado. Pero después de haber dado la confrontación que inspira el santo y divino temor reverencial, ahora dice, déjame decirte otra cosa, déjame apelar a tu corazón, para que veas quién verdaderamente soy y lo que de verdad quiero. Que yo estoy a la puerta y llamo. Pero un momento. A la puerta. ¿A qué puerta, Señor? Pregunto, ¿con nosotros acaso no mora en nuestras casas? ¿Cuántos tienen a Jesús morando en casa? Entonces, ¿a qué puerta está? A la puerta del tibio. A la puerta del tibio que no le toma en serio. A la puerta del tibio que vive de cualquier manera. A la puerta del tibio que juega a su evangelio. Está a la puerta de él. Llamándole. Diciéndole, después de la confrontación te hago un llamado de amor. Para que entiendas que no puedes seguir de esta manera. Y que si hay algo que puede provocar un cambio, porque termino con esta pregunta, ¿realmente puede cambiar el tibio? ¿Qué es lo que cambia el tibio? Aquí está en el último verso, en el 3:20, está el lugar de cambio del tibio, una cena con Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No dice entraré a la iglesia, porque en su iglesia está en medio. Dice entraré a él. Es un llamado personal, íntimo. Entraré a él. El hombre volviéndose loco buscándole a Dios una casa, edificándole un tabernáculo por un lado, un templo por otro por aquí, otro por allá, 2 o 3 templos. Ahora quieren en Israel reconstruir otro. Y Jesús diciendo, quien me abra la puerta del corazón, me quedo a vivir en el corazón. Quien me abra la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que destruye la tibieza? Es dejar de ver a Jesús como una persona solamente para actividades oficiales. Es dejar de ver a Jesús como un Jesús solamente congregacional, como un Jesús ritual, como un Jesús litúrgico. Abrir la puerta y decirle, Señor, no llames más que te abro, quiero cenar contigo y quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte. En la casa de un hebreo podía comer cualquiera, pero solo podían cenar los amigos más íntimos. Por eso Jesús dice, entraré a él y cenaré con él, cenaré con él, cenaré con él. Termino esta palabra diciendo que la mayor oferta de Jesús para el tibio es, ábreme la puerta, escucha mi voz y ábreme, vamos a cenar juntos. Ves a más a ver como cuando cenes conmigo, ya nunca más serás el mismo, ya nunca más serás igual. Entraré a él. Es decir, si sigues como tibio te espera lo peor. Pero si me abres la puerta no te voy ni a enjuiciar, ni a avergonzar, ni a destruir. Si me abres la puerta te espera lo mejor. Gracias, Jesús. Hermanos, otra cosa que me rompe, otra cosa que acaba conmigo. Dice Jesús que está a la puerta llamando, y además de llamando hablando, porque dice, si alguno oye mi voz, diciendo, ábreme, 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 ábreme. Mientras tanto el pobre miserable, ciego y desnudo está dentro no queriendo abrir, y Jesús diciendo, ábreme, 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 ábreme. Lo normal es que un mendigo sueñe con cenar con un rey. Aquí es el rey, el que sale del palacio a llamar a la puerta del mendigo, diciéndole, ábreme, déjame que cene contigo. Y el mendigo necio engañado diciendo, no te abro, yo estoy bien, yo estoy bien. Y el rey
a llamarle. Y él diciéndote es que es el que más lo necesita. Como no me abra, le espera la ruina eterna. Por eso yo voy a llamar, y voy a llamar, y voy a llamar a alguien más pequeño que él. En el libro de Cantar de los Cantares llamó unas cuantas veces y dijo: ábreme, paloma mía, amiga mía, perfecta mía, que el rocío cae sobre mi cabeza. Llamó unas cuantas veces y como no le abrieron, dice, cuando abría mi amado ya se había ido. Tenía punto, tenía orgullo, tenía límites. Cuando no le abrieron se terminó marchando. Señores, aquí tenemos a uno mucho más grande que el amado de Cantares. Lleva 2000 años llamando a la puerta de cada tibio y todavía está ahí, teniendo derecho a irse, no se va y se queda diciendo: yo llamo, yo llamo, yo llamo, ábreme, ábreme, ábreme. Cenemos juntos. Quiero, Dios. Gracias, Dios, gracias. Te quiero, Jesús. Quiero, mi Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Escúchame, todo puede cambiar en una sola cena con él. No hay nada que no pueda cambiar una noche con Jesús. Y después de este precioso llamado, termina diciendo: y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dos destinos posibles: ser vomitado de su boca o sentarte con él en su trono. Tú decides. ¿Cuántos quieren cenar con Jesús? ¿Puedes levantar tus manos al cielo?